tendencias respecto a las formas de invertir en startups. Y eso forma parte de algunas actividades que tenemos planificadas, pero no solamente nosotros desde CAINCO, desde Santa Cruz Innova y de Innovap, eh, sino, y ahí viene el segundo propósito, es realmente empezar a dinamizar aún más el ecosistema de emprendimiento e innovación en Bolivia. Y ya Gaby mencionó a las instituciones que estamos organizando este webinar. Estamos aceleradoras, eh, está Solidez, Pista 8, Hub 7, pero también entidades de financiamiento que quieren ver qué más podemos hacer en esto, ¿no? Santa Cruz Angels, Fortaleza, Capital Más y un aliado que se suma también con su experiencia, Rocket You desde México, para eh, realmente articular todos los eslabones de este mundo del emprendimiento que va desde la idea hasta realmente tener una empresa que nace de esa startup con gran potencial de crecimiento. Para nosotros desde CAINCO es un gusto darles la bienvenida. Estamos seguros que van a disfrutar de este webinar, van a sacar provecho a esta información. Y sobre todo lo que les pedimos es que abramos todos nuestra mente para ver qué podemos hacer de forma conjunta para mirar de forma diferente las herramientas de financiamiento para las startups que realmente en Bolivia hacen falta. Simplemente eso, darles la bienvenida a nombre de CAINCO y de todas las entidades que estamos organizando este evento. Y yo me quedo aquí. Muchas gracias, Julio. Ahora le daremos la bienvenida a quien nos va a dar nos hará la presentación central del evento, que es Víctor Lau, especialista en Venture Capital, así como consultor financiero de startups en etapas tempranas y de crecimiento. Ha analizado y evaluado más de 550 startups en etapas de semilla y growth stage y ha ayudado a levantar capital para más de 20 startups a través de fondos y sindicatos de inversión. Es un ex emprendedor que además cuenta con un creciente network de fondos, incubadoras y aceleradoras y miles de startups en México y Latinoamérica. Así que te cedemos la palabra, Víctor, y bienvenido. Hola, Gabriela, muchas gracias. Julio, muchas gracias por invitarnos. Paola también a este evento. Gracias a todos los espectadores que están por acá. Agradezco mucho que nos hayan dado la oportunidad a través de Rocket You para poder llevarles a ustedes pues esta probadita, la verdad, porque es una probadita de lo que hacemos aquí en México y lo que puede estar sucediendo también en Bolivia. Que no crean que es un ecosistema pequeño, ¿eh? Hay muchos que dicen, no, es que Bolivia es un ecosistema pequeño. Yo creo que es un ecosistema con mucho potencial y estuve antes de empezar esta reunión revisando un poco de lo que están haciendo y creo que están en el momento perfecto para empezar a invertir en estas startups y en este medio tan complejo, pero al mismo tiempo tan sencillo de ver y de entender si uno nada más, digamos, pone un poco de atención a lo que está sucediendo en todo el resto del mundo con las startups, ¿no? Entonces me gustaría comenzar, voy a compartir por aquí en pantalla con una presentación que tengo, que es por qué invertir nosotros en startups, ¿no? ¿Por qué se invierte en startups o cuál es la razón por la que la gente en todo el mundo está invirtiendo en startups actualmente, ¿no? Y lo primero hay que entender qué es una startup, ¿no? ¿Por qué se le dice startup? ¿Por qué se le dice empresa? ¿Por qué se le dice pyme? ¿Cuál es la gran diferencia, no? Y yo creo que lo principal aquí, como dice la descripción que vemos ahí, que es una descripción que normalmente es aceptada en todo el mundo, es que las startups son empresas que tienen un crecimiento acelerado y exponencial, tienen un uso muy considerable de tecnología. De hecho, la base de su operación o de su venta o de la manera en la que estas hacen el negocio es tecnológica. Reciben además inversión externa de inversores, ¿ok? Que es la razón por la que ustedes están interesados precisamente en este momento en invertir en startups. Y además el equipo de la propia startup se encarga o se enfoca en agregar valor. Y eso es bien importante porque si no está agregando valor, pues es simplemente un negocio más, ¿vale? Entonces ese es el término genérico, ¿no? Por el que llamamos a las startups. Y hay algo que
que da mucho ese crecimiento a la startup. Lo primero es la rapidez que tiene para pivotear y llegar al mercado. ¿Qué significa esto? La startup va a ser muy diferente, o en su mayoría va a ser diferente a un negocio tradicional, como se les llama, porque va a pivotear y va a utilizar los problemas, o más bien va a ver cuáles son los problemas que tienen sus potenciales clientes y va a pivotear su modelo de negocio, su manera de operar, su manera de vender para llegar a estos clientes lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, llegarles una solución muy buena y llevarlo a la mayor cantidad de personas. Por eso la parte del crecimiento exponencial. Entonces, una startup tiene que tener esa rapidez para crecer, ¿ok? Además, por la capacidad que tiene, y de hecho todas las startups, o en su mayoría si se llaman startups, van a esperar recibir una inversión importante en etapas tempranas de inversionistas. Ahora, también hay startups, pero ya no se llaman así, que reciben inversión en el largo plazo, ¿no? En 5, 6, 10 años, pero esas ya no son startups, ¿no? Tenemos ejemplos considerables en el mundo de lo que una startup ya no es, pero que en su momento lo fue. Por ejemplo, tenemos a Uber, tenemos a Airbnb, tenemos cualquier Facebook, en su momento incluso se le trataba como una startup. Sin embargo, esas empresas ya no son startups, ahora son empresas grandes conglomerados, pero el momento en el que una empresa se le llama startup es usualmente los primeros años, ¿no? Los primeros 3, 4 años, a veces hasta 5 años. De ahí ya pasan a ser un término que se le dice scale up, pero nosotros vamos a hablar específicamente de las startups, que son empresas en estas etapas tempranas con un crecimiento exponencial muy, muy rápido, muy fuerte, y cómo se ha invertido obviamente en ellas, ¿no? Me gustaría platicarles, Gabriela ya me presentó, entonces voy a estar rapidito por este slide que soy yo. Tengo bastante experiencia en el área de startups, de hecho alguien que les voy a presentar más adelante, para que vean que no les miento, también he estado en la parte de levantar inversión para capital en startups. Estoy además lanzando un fondo de inversión que, si gustan, podemos platicarlo más adelante, pero es un fondo de inversión para personas que quieren invertir en un tipo de startup que se llama FinTech, Financial Technologies, que está muy de moda, pero que está agregando mucho valor ahorita en Latinoamérica y el mundo. Pero bueno, suficiente de hablar de mí. Hablemos ahora sí, ¿qué hace una startup exitosa y cuáles son esas startups exitosas que hoy en día conocemos en su mayoría, ¿no? Les puedo platicar, creo que lo tienen ahí cerca, de hecho, en Brasil, a Nubank, ¿no? Nubank es un banco fintech, ¿ok? Pero es una manera diferente de hacer banca, que hoy en día vale miles de millones de dólares. Le han invertido los principales fondos de inversión del mundo, pero en su momento ellos empezaron como una pequeña startup en Brasil, ¿ok? Y de hecho los fundadores, pues hace menos de 10 años, estaban como los emprendedores que ustedes ven hoy en día iniciando, como por ejemplo Fernando, que ahorita estábamos platicando. Ellos acaban de empezar y así estaban estas startups, que también Rappi, por ejemplo, es una startup muy conocida en toda la zona de Centroamérica y aquí en México, nacida en Colombia, ¿vale? En ese momento era un pequeño ecosistema Colombia, y hoy en día es muchísimo más grande, pero Rappi es un ejemplo de una startup muy exitosa y que le fue muy bien en el poco tiempo, ¿no? Tenemos al grupo SAP, que de hecho fue adquirido el año pasado por OLX, que es una empresa de bienes raíces, de bienes raíces digitales. Está, por ejemplo, Ualá en Argentina, ¿no? Está Kavak aquí en México. De hecho, Kavak es el primer unicornio. ¿Qué es un unicornio? Bueno, es una empresa que vale más de $1,000 millones. No es una startup que ya llegó a un punto donde incluso ya no se le considera startup, porque ya vale una cantidad que es muchísimo más arriba de lo que una startup normalmente valdría. Entonces, Kavak es el primer unicornio mexicano y lo hizo vendiendo y comprando automóviles de manera digital, para que sea una idea de cómo funciona su negocio y lo sencillo que puede llegar a ser una startup mientras utilicen la tecnología de manera correcta. Y otro importante es Corner Shop, y se los menciono porque Corner Shop nace de una alianza entre emprendedores mexicanos y chilenos, y siempre nos peleamos para decidir de quién es esa empresa, si fue México o fue Chile la que la creó. Yo siempre digo que es de los dos, pero acaba de ser adquirida por Uber por aproximadamente $400 millones. Todas las demás startups que ven aquí, a excepción de Grupo SAP, valen más de $1,000 millones actualmente. Grupo SAP fue comprado por $600 millones. Entonces hablamos de una cantidad importante de dinero
de capital que estas startups generan en un cortísimo plazo, ¿no? Entonces me gustaría platicarles algunos conceptos muy rápido porque no tenemos tanto tiempo. Lo que quiero que es que entiendan muy bien a lo que vamos a referirnos, especialmente de este lado de Venture Capital, pero para startups me gustaría decirles algunos de estos conceptos muy rápido. Growth es obviamente el crecimiento que tiene la startup. El costo de adquisición de cliente habla, por ejemplo, de lo que la startup invierte para adquirir exclusivamente clientes en marketing, en costo de ventas, en gasto de venta. ¿Okay? El lifetime value, también llamado LTV, es el tiempo en el que, más bien el dinero que genera un cliente en un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si un cliente está contigo durante 10 meses y cada mes le cobras $10, pues el lifetime value de este cliente es $100, ¿no? Ventas, gastos, costos, ustedes conocen todo esto que las startups tienen que pues, tener meticulosamente medido, las proyecciones financieras, es otra parte que las startups tienen que hacer, la evaluación, que si quieren la podemos platicar un poquito más adelante y es algo en lo que yo me especializo, es el valor que tiene la empresa en ese momento, que no se asusten por ver algunas empresas que tienen 6 meses, 1 año de creación y ya valen 2, 3 millones de dólares. Es muy común en este medio que tengan ese tipo de evaluaciones. Las utilidades, obviamente, también creo que ya las conocen, es ese residual de todo el capital de la empresa una vez que tenemos todo el flujo de gastos y costos fuera. Una incubación, una incubadora, lo mismo que aceleración, aceleradora. Estas dos, voy a hacer una pausa rápida. La incubación es un proceso para empresas de reciente creación o ideas incluso que se hacen una empresa y se formalizan en un modelo de negocio. Normalmente terminan con la startup teniendo una propuesta mínima viable, un minimum value proposition, que es prácticamente algo que se puede empezar a utilizar por el cliente y que pueden empezar a venderlo. La aceleración o la aceleradora es un paso más adelante que es ya acelerar el negocio una vez que ya se cuenta con esto, llevarlo de 1 venta a 1000 ventas en cuestión de 6 meses, ¿no? Es un proceso de aceleración rápido. Las rondas de inversión, que vamos a hablar de ellas también, son las rondas en las cuales las empresas van a levantar capital. Está la ronda pre-seed, la ronda seed, la serie A. ¿Qué quiere decir esto? Son las rondas a través de las cuales la empresa va a levantar capital y va a crecer su valuación y va a agregar valor a los propios inversionistas. Una ronda pre-seed normalmente sucede en el año 1 de creación de la empresa, ¿no? Donde la empresa apenas empieza a tener ese minimum value proposition que les había hablado, del minimum viable product, ¿no? Y este pre-seed, ¿ok? Normalmente va de los $100,000 hasta los $400,000, $500,000. Una ronda seed en Latinoamérica es un poco más baja que en Estados Unidos, pero puede ir desde los $500,000 hasta los $1,500,000, $2 millones. Una serie A, que es ya un paso mucho más allá, que normalmente son rondas de 10, 15, 20 millones de dólares. Y si se dan cuenta, pongo de la A a la X, porque puede haber 5, 6, 7, 10 rondas de inversión en diferentes startups, y estas van haciendo que la evaluación crezca. ¿Y hasta dónde llega esto, no? ¿Hasta dónde llegan las rondas? Bueno, es fácil. O salen a bolsa, ¿no? Hacen un famoso IPO, una oferta pública inicial, o en su caso son adquiridas por otra empresa, o hacen un SPAC para ser adquiridos. Ahorita que están de moda los SPACs en Estados Unidos y en México se empiezan a poner de moda, o en su caso la empresa pues quiebra también, ¿no? Un dato importante, las empresas, normalmente las startups, el 75% quiebran en el año 2. Para que sea una idea de lo rápido que pueden llegar a quebrar, pero también son muy rápidas en crecer. Y ahora sí, los términos de Venture Capital. Y me gustaría hablarles, pues obviamente hablamos de la inversión, que es el capital que se pone en estas startups. Hablamos otra vez de la evaluación, porque al inversionista le interesa saber cuánto vale la empresa para saber cuánto va a recibir de acciones una vez que invierte. El cap table famoso, que es, el cap table es digamos que es cuáles son los socios, cuántas acciones tienen, cuánto porcentaje. Y además el cap table a veces se denota en el tipo de acciones que tienen para saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos como inversionistas y como socios, ¿no? En el cap table están los inversionistas, los fundadores, los empleados que tienen acciones, los advisors que vamos a ver más adelante que también tienen acciones, ¿no? Y ya pasando un poco a la parte de inversión, por ejemplo, hay un term sheet, que es lo que los fondos y los ángeles inversionistas usan para invertir en las startups. En el term sheet se denota todos los procesos bajo los cuales van a invertir.
los derechos, las obligaciones de la empresa, qué es lo que tiene que obtener la empresa del inversionista, qué obtienen acciones a cambio el inversionista también, cuál evaluación es a la que se está invirtiendo. El term sheet, digamos que es como las instrucciones que van a seguir para invertir en la empresa, y estas instrucciones se tienen que llevar a cabo a través del tiempo previo a la inversión e incluso después de la inversión. ¿Ok? El instrumento de inversión, que de hecho también va dentro del term sheet, es cuál es el instrumento que vamos a utilizar como inversionistas para invertir en estas startups. Ahora, aquí podemos entrar en 2 horas de debate y de platicar cuáles son los mejores, pero les platico de los 3 que normalmente se utilizan. El más común en startups ahorita es el SAFE, que es el Standard Agreement for Future Equity, que es simplemente un contrato donde el inversionista pone dinero en la startup y lo que el startup le dice es: yo no puedo tener una evaluación en este momento, permíteme que yo levante una nueva ronda de inversión sobre la cual tenga muchas mejores variables para hacer mi evaluación, y yo en ese momento te convierto, pero no a esa evaluación, sino a una evaluación que se llama un CAP, ¿ok? Y este CAP lo que prácticamente dice es cuál es la máxima evaluación a la que yo voy a poder invertir en esta startup. Lo mismo sucede con la nota convertible, sin embargo, la nota convertible es una deuda que se convierte en capital social, en equity dentro de la empresa. Entonces, esta nota convertible es muy importante saber que tiene interés. Entonces, la nota convertible al tener interés genera un poquito más de retorno, digamos, para el inversionista, pero puede ser contraproducente para la propia empresa a veces, ¿no? Y de ahí tenemos el equity, que es muy común, que es simplemente dentro de los estatutos de la empresa meter a un nuevo socio, comprar las acciones, y se hace un contrato de compraventa de acciones, se emiten y se compran. Listo, ¿no? Es muy común por ejemplo, en etapas más avanzadas, porque ya hay muchísimas más variables para tener una evaluación más concreta de la empresa y poder entrar yo como socio sabiendo cuál es el valor mucho más objetivo de esta empresa, ¿no? Y bueno, los demás son ya términos para definir cómo va la empresa, que el caso, por ejemplo, el return on investment es muy fácil, es el promedio de retorno de inversión que se tiene una vez que hay un exit, que es esto que vamos a ver ahorita al final. La tasa interna de retorno es como la propia empresa va a través del tiempo generando retorno para nosotros de manera anualizada. Y el MOIC es el Multiple on Invested Capital. Esto es, cuando hay un exit, que es una salida, ¿cuántas veces se multiplicó mi capital? Así son las startups, porque normalmente las startups son algo a muy largo plazo. Entonces yo espero que mi capital tenga X veces de múltiplo. ¿Qué significa esto? Si hoy te invierto $1 millón en una startup, ¿no?, que está en una etapa semilla, yo voy a esperar que dentro de 6, 7, 10 años esta startup me dé un MOIC, un múltiplo de 10x. Significa que mi $1 millón se va a convertir en $10 millones dentro de ese espectro de tiempo que normalmente tienen las startups. Y ahí es donde entran los exits, ¿no? El exit, es la salida del inversionista. Uno, cuando invierte en startups, espera salir de la compañía eventualmente, no está ahí como un socio permanente. ¿Cómo invierte un inversionista? Poniendo su dinero, dejando que los emprendedores y el equipo lo trabajen. Él da cierto advisory y mentoría cuando se necesita, pero más adelante la empresa crece al punto en el que alguien más, por ejemplo, una empresa más grande la adquiere o salen a bolsa y las acciones automáticamente se vuelven públicas. Entonces ahí es un exit, el famoso exit al que todas las startups quieren llegar para sus inversionistas, y en ese momento el inversionista ya puede decir: si yo entré a una evaluación, por ejemplo, de $10 millones y esta empresa fue adquirida a $100 millones, entonces yo tengo un retorno de 10x, ¿no? Eso es en papel. Hasta que no haya un retorno de capital formal, el exit no sucede. Todo lo demás es retorno en papel. Y un poquito de números de Venture Capital en Latinoamérica, ¿no? Hablamos de 4.6 mil millones de dólares invertidos en 2019 para un total de más de 10 mil millones en 2019 y para atrás. Hoy en día esto debe estar fácilmente en los 13 mil millones, 14 mil millones de dólares, porque durante la pandemia bajó un poquito, pero sigue en crecimiento y de hecho este año está llegando ya casi a los $1,000 millones nada más en estos 3 meses. El retorno promedio de un portafolio de 7 años de Venture Capital es de 3.5 veces, ¿ok? Hablamos de un 24-25% de retorno en promedio. Los líderes obviamente están en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina,
Bolivia pronto van a ser líderes en este medio que es el Venture Capital, y obviamente Brasil pues, domina porque su ecosistema está muy avanzado, ¿no? Las principales verticales en las que se invierte aquí en América Latina, FinTech es el dueño y maestro, pero también logística y distribución, PropTech y Marketplace. FinTech, como les comenté, son las Financial Technologies, bancos digitales, préstamos a través de tu celular, inversiones inteligentes, automatizadas, todo eso es FinTech, ¿no? PropTech son empresas directamente asociadas a todo lo que tiene que ver con propiedades y real estate, ¿no? Bienes raíces. Y Marketplace, bueno, pues son cualquier empresa en la que se vende a través de Internet. Entonces, estos Marketplace Solutions que le llaman son principales aquí en Latinoamérica. Y en el mundo, obviamente, es muchísimo más grande el mercado, 300 mil millones de dólares en 2019, que Estados Unidos tuvo aquí casi la mitad, ¿no? Hablamos de un total de trillones de dólares, bueno, $1 trillion, ¿no? En Venture Capital, en todo el tiempo que lleva Venture Capital como tal, que deben ser ya más de 40 años desde Silicon Valley, 10 mil millones de dólares en ofertas en los últimos 10 años, ¿no? O sea, en total de ofertas, 10 mil ofertas, perdón, no 10 mil millones, 10 mil ofertas. El retorno en el mundo es más bajo que en América Latina, porque somos una región emergente, entonces damos mejores retornos. Pero los países principales son Estados Unidos, Europa y China, ¿no? Europa no como país, como continente, pero se le considera casi una sola entidad de inversión. Y las principales verticales son inteligencia artificial, fintech, agritech, que ahorita está muy de moda, que es invertir en todos los procesos tecnológicos para el campo. Cripto, que es mucho más complejo ya, pero hablamos de las criptomonedas y el blockchain, que ahorita está muy en auge en el mundo. Y ahorita hay algo importante que está saliendo, que es el espacio. Hay muchas startups que están buscando ir al espacio. Entonces, ese va a ser un nuevo modelo de negocio muy a largo plazo, pero que ahorita se le tiene que invertir para, hablamos de 10, 15 años, empiece a haber un retorno de inversión. Entonces, hablamos ahorita de cómo vamos a invertir en startups, cómo funciona la inversión en startups. Paréntesis, esta es la Diana Cazadora de Guadalajara, es la ciudad donde estoy yo, y Guadalajara es uno de los principales hubs de emprendimiento más grandes de México. Quería que lo vieran nada más para que sepan por qué está la Diana Cazadora aquí, pero es nuestra protectora de la ciudad y es muy común que cualquier tapatío, que es como se le dice a las personas de Guadalajara, sepan que si está la Diana Cazadora, estamos hablando de la ciudad de Guadalajara. Para que sepan, aquí tienen un excelente hub del que se puede aprender mucho y tiene mucho crecimiento todavía por delante, ¿no? ¿Cómo invertimos en startups? Perdón. Lo primero que tenemos que hacer es buscar las mejores startups. ¿Dónde las buscamos? En aceleradoras, en incubadoras, haciendo networking con nuestros amigos, con la gente que conocemos, en Caínco, que nos ayude a encontrar cuáles son las mejores startups, ¿no? El due diligence, que es el proceso de análisis completo de toda la empresa y tiene énfasis normalmente en 4 puntos: equipo, mercado, tracción y finalmente servicio o producto. Vamos más adelante a ver cómo se evalúan estos. Pero el due diligence es prácticamente hacer una radiografía de toda la empresa y decir cuál es la mejor manera que voy a invertir en esta empresa, debería yo invertir, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, el retorno que yo voy a esperar, ¿no? Y de ahí viene la propuesta de inversión, que es este term sheet del que hablamos, hacer una oferta, evaluar la propia empresa, y en este momento ya le decimos al emprendedor: yo voy a invertir $100,000, yo voy a invertir $1 millón, ¿no? Lo que sigue es ahora sí poner el dinero a trabajar, invertir el dinero. Nada de estar diciendo, oye, te voy a poner un poquito ahorita, un poquito después. No, en Venture Capital vamos a poner todo el dinero en esta empresa, y obviamente no es poner todo el dinero que yo tengo en una sola. Si tengo $1 millón para invertir en startups, bueno, yo puedo invertir en 5, 6, 10 diferentes startups, que sería lo mejor para hacer este proceso de diversificación. Después viene ya la parte de inversión, ¿ok? Que es poner ese dinero a trabajar. Perdón, la asesoría y crecimiento, que es ayudar a las startups a crecer y consolidarse. Los inversionistas lo pueden hacer, aunque no es muy recomendable que después de cierto tiempo el inversionista siga muy atento a las startups, ¿no? Ya es cuando entran nuevos fondos de inversión, nuevos mentores, nuevos advisors, que ahí ya el inversionista ya necesita estar. Y finalmente llega el exit, que es donde vienen las ganancias, ¿no? Pero hablamos de que el exit normalmente va a llegar hasta el año 7, 8, 9, desde que se le invirtió a esta empresa, ¿no? Entonces aquí algunas comparativas que no voy a ir por todo, pero quiero que vean, por ejemplo, el retorno anual promedio que tiene Venture Capital versus otros tipos de retornos en assets de otros tipos, ¿no? Lo que probablemente nada le gana en cuanto a retornos es el mejor retorno promedio, pero es el más riesgoso, ¿no? Como dice aquí, el riesgo es alto junto con alternativos.
Y alternativos me refiero a criptomonedas, arte, incluso memorabilia o tarjetas de deportes o de Pokémon, como hemos visto hoy en día, que todas esas tienen un retorno de inversión, pero son de un riesgo muy alto, ¿no? Los tiempos promedio hay que conocer que el tiempo promedio del venture capital es de 7 a 10 años porque no hay liquidez. Entonces no se puede esperar vender las acciones en el año 2, 3, 4, sino hasta que exista un exit, y este exit puede llegar hasta el año 10 o incluso a veces hasta más, ¿vale? No es como, por ejemplo, el mercado del dinero, que yo el día de mañana saco mi dinero o dentro de una semana o un mes. No, normalmente el venture capital es muy a largo plazo. ¿Y cómo funcionan los porcentajes de mi portafolio de venture capital junto con otras empresas o junto con otros portafolios de inversión? Bueno, yo recomiendo, es lo recomendable, que el venture capital tenga un porcentaje de 5 a 10% de total del portafolio de inversión. Entonces, si yo estoy invirtiendo anualmente, $1 millón, por darles un ejemplo, yo debería estar invirtiendo de ese $1 millón de 5 a 10% en startups, en venture capital. No es recomendable que se invierta más. El resto, pues lo dividen en bienes raíces, acciones de empresas, renta fija, mercado de dinero, como ustedes quieran, de acuerdo a su perfil de riesgo, pero si son aversos al riesgo, les recomiendo 5%. Si son dados a tomar más riesgo, les recomiendo un 10% sobre esto. Y bueno, vamos a ver un poquito de los tipos de inversionista, porque ya me queda poquito tiempo, voy a ir un poquito más rápido. El ángel inversionista es inversionista de etapa temprana, que ahorita van a platicar con uno de ellos, que es Alejandro, que nos va a acompañar, pero estos buscan altos retornos en largo plazo, pero confían mucho en el emprendedor porque están entrando en etapas muy tempranas. Entonces no confían tanto en la empresa per se, sino en el equipo que tiene, ¿no? Apoyan mucho con network, estrategia, conocimientos, y compran entre el 5 y el 15% de la empresa normalmente. ¿Ok? No significa que si yo soy ángel, yo voy a tener del 5 al 15%, pero normalmente entre varios ángeles inversionistas logran comprar esa cantidad de la empresa, ¿vale? De ahí están los advisors o mentores, que ustedes también pueden convertirse en advisors y mentores, pero estos no dan dinero, dan su tiempo y experiencia, ¿no? Ayudan a las startups a crecer y se les da algo que se llama un vesting, que es, ellos obtienen un porcentaje del capital social de la empresa, del 0.5 al 3% normalmente, a través de los años en los que ellos ayudan a la empresa a crecer, ¿no? Está también la aceleradora, la incubadora, que como les platiqué, tienen un proceso de crecimiento y operación para las empresas muy establecido, ¿no? Cobran de manera mixta. Una parte es, te doy dinero, te doy capital, y por otro lado también obtienen acciones de la empresa, ¿no? Llegan a obtener de un 2 a un 5% normalmente, aunque hay incubadoras y aceleradoras que cobran más, ¿no? Que pueden ser un porcentaje más alto. Los fondos de inversión ya son inversionistas profesionales que de hecho administran el dinero de otras personas y incluso de algunos ángeles inversionistas, y que de manera institucional, en un esquema muy profesional, invierten en estas startups. Estos inversionistas, esos fondos de inversión, le cobran a sus inversionistas, pero manejan normalmente muy bien el dinero de sus inversionistas precisamente porque son profesionales en esto, ¿no? Y van a tomar desde un 5 hasta un 30%, dependiendo de la ronda de inversión en la que se encuentren. Entonces, si están en etapas muy tempranas, es más bajo el porcentaje que toman, y en etapas más tardías, series A o series B, toman mucho más porcentaje. Y finalmente tenemos, por ejemplo, las institucionales o inversionistas profesionales. En los inversionistas profesionales son individuos con alto poder adquisitivo y que normalmente le dan dinero a los fondos para administrarlo, o a veces invierten porcentajes bajos en las compañías, y están los family offices. Los family offices o las institucionales ya son conglomerados de familias, o en el caso, por ejemplo, de los institucionales son fondos de pensiones o fondos de retiro que invierten también en las startups o en los propios fondos de inversión. Entonces, todo este es el conglomerado de inversión que puede llegar a existir. Y en el caso de personas que apenas empiezan, yo recomendaría ser ángel inversionista, o en su caso, utilizar un fondo de inversión con alguien más profesional que pueda ayudarlos a invertir y ustedes aprender en ese medio. Aquí está un poquito de cómo funciona la curva de financiamiento de una startup, ¿no? Está el valle de la muerte, que le llaman, que es cuando empiezan a levantar inversión, ¿ok? Aquí levantan inversión de ángeles, de friends and family, también son inversionistas. Las propias aceleradoras a veces ponen dinero, como 500 Startups, llega a poner una inversión, ¿ok? Y de ahí vienen, por ejemplo, los Venture Capital Funds, los fondos de Later Stage Funds, como ven aquí.
Y de ahí dice aquí IPO, que es ya el mercado público. Ya una vez llegando a un IPO, pues ya tienes una cantidad importante de liquidez, ¿no? Entonces, normalmente así funciona, de las startups van creciendo en ingresos y van invirtiéndole los diferentes tipos de fondos de inversión. Aquí donde dice first, second, third son el tipo de rondas de inversión que van a empezar a tener, ¿vale? Entonces, la primera, la segunda, la tercera ronda de inversión previo al capital semilla que va a utilizar, ¿ok? Y ya finalmente para saber cómo evalúas al startup para invertirle, ¿no? Oye, ¿qué tengo que voltear a ver, Vic, si yo quiero invertir en una startup? ¿Cuáles son los puntos más importantes? En especial en series, por ejemplo, una serie A versus una serie seed, se evalúan cosas completamente diferentes. En una serie A ya está muy avanzada la compañía, ya tiene 4 años de que empezó, ya tiene, digamos, información financiera para evaluar, ya tiene información de tracción muy constante, entonces es diferente la evaluación. Pero normalmente lo que vemos, al menos en etapas tempranas de pre-seed hasta serie A, estos son los 5 o los 4 principales pilares más uno complementario que se utilizan para evaluar. El primero es al equipo. Siempre lo primero va a ser quiénes son las personas de atrás, cuál es su experiencia, su capacidad de ejecución, dónde han trabajado antes, qué han hecho, ¿no? La confianza que se puede tener. Entonces, un inversionista debe conocerlos. El mercado y el tiempo también es importante. Conocer cuál es el mercado, el tamaño, cómo ha crecido el mercado, qué competencia existe. Eso se tiene que evaluar mucho también. El producto o servicio es obviamente evaluar que el producto o el servicio que ofrece el startup sí tiene un uso, tiene una funcionalidad correcta, soluciona el problema que este mercado tiene, ¿no? Y por otro lado, evaluamos la atracción, que para etapas, por ejemplo, pre-seed, la atracción es cero importante, pero para etapas seed e incluso en series A, la atracción va a ser de los más importantes evaluar, porque son los resultados que ha tenido la compañía, cuántas ventas ha tenido, cómo ha crecido en usuarios, cómo ha crecido en la permeabilidad de su propio mercado, qué ha generado a la fecha, ¿no? Ya tiene varias soluciones o nada más una, cómo ha crecido. Y otros puntos que se llegan a evaluar son puntos legales, puntos financieros, fiscales, ¿ok? Que dependen del propio inversionista. A veces hay contratos, a veces hay estatutos en las actas constitutivas que pues no son de beneficio para el propio inversionista, entonces revisar eso también, la parte financiera fiscal, saber que la empresa ha pagado sus impuestos, que no tiene ningún tipo de problema con el fisco, es bien importante también. Entonces, estas son los 4 pilares más uno complementario que yo siento que son los que se tienen que evaluar siempre en las startups y la mayoría de los fondos de inversión las van a evaluar. Sin embargo, yo no les puedo decir que sea algo exacto, ¿no? Evaluar startups es un poquito también de arte. Entonces, ¿cómo funciona el arte? Haciendo. Entonces, entre más inviertas, mejor vas entendiendo esta inversión en startups, y creo que eso es parte también de ir aprendiendo igual que estas startups. ¿Y quién mejor para explicarles que Alejandro Vázquez, que es un inversionista ángel de aquí de México y que les puede explicar un poquito de su experiencia, de cómo ha invertido en startups, qué se ha llevado a invertir y cuáles son sus planes todavía para invertir en startups en el futuro? Entonces, Alejandro, si me acompañas, me encantaría que platiques. Te dejo en video para que des tu experiencia. Gracias, Vic. Hola a todos desde México. Pues bueno, mi experiencia básicamente es, originalmente yo soy empresario. Antes de ser inversionista ángel, tengo poco tiempo de invertir en esto, más o menos un par de años. Tengo una agencia de marketing desde hace unos 12 años. Soy coach ejecutivo, que es otra empresa de consultoría de cultura consciente. Y eso me ha llevado a conocer negocios y modelos. Y mi experiencia en términos de inversión en startups tampoco es tan vasta, pero sí puedo decir que pues, ya me he llevado algunos sustos, ¿no? Básicamente, ¿qué considero yo para evaluar un negocio, ¿no? Normalmente, pues, te enseñan que hay que evaluar los flujos descontados de un negocio, ¿no? ¿Qué pasa con una startup? No tiene flujos de nada, más bien la evalúas con base en el potencial que tiene, como decía Vic, evalúas al equipo fundador, y el equipo fundador implica muchas cosas, el consejo, la experiencia, preparación, estudios, su red de network, la edad, o sea, ¿qué tanto les vas a confiar a ese equipo que hagan negocio con tu dinero? Es como si un amigo te dice, oye, ayúdame para poner este negocio, préstame o invierte conmigo, pues es tu amigo, pero por lo mismo también vas a evaluar, sabes de qué pie cojea
y qué le puede hacer falta, ¿no? Entonces, si bien la parte de la evaluación del consejo tiene que ver con las credenciales del equipo, mucho también es el feeling y es conocer, escucharlos hablar antes de únicamente invertir por el deck que te manda el fondo para invertir en la startup. Es tú googlearlo, tú buscar qué se escucha, qué dicen las redes de esta startup, y literal es talking, ¿no? Te metes a ver qué le encuentras a la empresa y ahí desarrollas esa confianza para acercarte a invertir en una startup, ¿no? Yo en qué invertí, una empresa que se llama Sincel, es una empresa de firmas digitales y blockchain aquí en México, con una pequeña participación, y otra que se llama Moneypool, que es una plataforma de comunidad para pagos entre amigos, ¿no? Hay otra que se llama Finerio, a final de cuentas no se puede concretar ahí, pero ya no me invertí más en más startups, pensando, digo, mi interés es aumentar mi posición ahí, pero con el tiempo que fui conociendo al equipo fundador de Sincel, me llamó la atención que además de yo ser inversionista ángel con mi dinero, podía también aportar mucho al negocio a través de mi red de contactos, el mercado al que atiende esta empresa, que es firmas digitales, abogados, empresas ya muy consolidadas. Más allá del propio crecimiento natural, orgánico, proyectado del startup a través de marketing digital, yo vi que podía aportar también en crear una red de distribuidores, y bueno, finalmente me asocié en cierta forma con ellos, hice una empresa aparte en la que, además de yo ser inversionista de ellos, digamos, a través de los SAFEs, soy socio de ese negocio porque puse otra empresa que es distribuidora de estos servicios, que a su vez desarrolla un canal de distribuidores, ¿no? O sea, mi posición en este rubro de startups se incrementó sin necesariamente tener que meterle dinero al equipo, ¿no? O sea, entre lo que le he invertido a esta nueva empresa que se llama ValorTech, y lo que ya le invertía a Sincel, por ejemplo, pues ya va mucho más allá del original, ¿no? Básicamente sería eso, es mi experiencia en esa parte. Yo creo que algo que puede ayudar mucho también y que veo mucho en el ecosistema es que este hype por las rondas, ¿no? Y el emprendedor de repente comete el error de enfocarse en buscar cuánto vale su empresa o en cuánto la están evaluando, para después buscar la siguiente ronda y la siguiente ronda y la siguiente ronda, como si fuera de repente lo veo como una beca que te da vidas, te da gasolina para seguir andando, pero no están tan enfocados en la atracción propia del modelo de negocio, que venda, que el propio negocio se pague, porque eso es lo que hará eventualmente que haya dinero para todos, ¿no? Y que esas salidas tan esperadas, pues sí sean finales felices, ¿no? Yo creo que si de repente se le apuesta mucho a los talentos que se tienen y se confían en únicamente levantar rondas, pues como los startups se basan en tecnología y en tendencias, si le apuestan demasiado a eso y no tanto a la matemática fina y simple de ver un negocio si está vendiendo o si no, se puede cometer el error por parte del emprendedor de que pues, su modelo de negocio eventualmente se desvanezca y ya no haya rondas que le inviertan, ¿no? A eso me refiero yo con que cualquier fortaleza que tenga en exceso eventualmente se le juega en contra y se vuelve una debilidad, ¿no? Son el tipo de aspectos que yo evalúo y observo en los emprendedores para saber si le pongo dinero a su startup, a su modelo de negocio, ¿no? Hay más negocios, más startups que fracasan o mueren por exceso de recursos, de apoyos, que por falta de ellos, ¿no? Yo creo que eso tiene más que ver con esta inercia de que ya todo se volvió en rondas y hay recursos y todos quieren entrar. La realidad es que hay que irse un poquito con más pies de plomo en el sentido de invertir en algo que entiendas, ¿no? Yo no entendía mucho de esto y no por eso no lo comencé a hacer. Esto me llevó a aprender más. Estoy a días de terminar una maestría en finanzas
que la verdad les debo decir, pues te enseñan una parte de la vida, la otra la verdad es que la ves afuera, no te enseñan tanto, pero me abre el panorama para darme más seguridad de seguir buscando, explorando y aprendiendo de esto, aprendiendo haciendo, como dice Víctor, ¿no? Esa sería mi experiencia, ¿no? Alex, te agradezco muchísimo. Gabriel, no sé si tienes algunas palabras tú por ahí. Claro, quería agradecerles a ustedes todos por la explicación. Y bueno, más que todo, ya abrir las rondas de preguntas. Hemos visto en el chat de que han ido haciendo sus preguntas. Sí, ¿quieres que las vaya contestando? Porfa. Con mucho gusto. Claro, claro. Pues digo, si quieres, Alex, si hay alguna que tú gustes contestar por ahí, tú nada más levanta la mano y con mucho gusto tú también puedes contestar algunas preguntas. Si quieren, empiezo yo. Por acá tenemos a un espectador anónimo que dice, ¿cuál es el tamaño usual del cap table? Mira, esto va a variar mucho. Les puedo decir rápido. Cuando una empresa empieza, normalmente va a tener a 2 o 3 fundadores, ¿no? Ese es el común denominador. Y de ahí, en su primera ronda de inversión de Family and Friends, pide dinero de 2 o 3 personas, ¿no? Ya en una etapa pre-seed, para un inversionista ángel o varios inversionistas ángeles, he visto que le invierten entre 7 y 10 inversionistas, lo mismo que en una ronda seed, aunque en una ronda seed ya entran los fondos de inversión junto con algunos inversionistas ángeles, ¿no? Hablamos entonces de que para este momento ya tienes a unas 20, puedes llegar a tener unas 20, 25 personas, ¿no? No hay tanto problema porque para el momento en el que llegas a la serie A, se van reduciendo la cantidad de personas que pueden estar en tu cap table, ¿ok? Aunque se va a aumentar la cantidad de dinero y de capital, ya vamos a hablar de fondos institucionales, fondos que te van a poner 1, 2, 3 fondos por mucho, toda tu inversión en una serie A o en una serie B, y más adelante cada vez son menos, pero siempre están en un promedio de entre 3 y 5 fondos que te van a estar poniendo inversión en ese cap table. Normalmente las empresas para el año 10, 12, cuando son startups, y como mencionaba Alex, ahorita de hecho hay más inversiones todavía, hay más rondas, puedes tener 50, 60 personas en tu cap table. No significa que esté mal. De hecho, en casi todos los países, cuando tu cap table pasa de 99 personas, es que tiene que volverse una empresa pública, pero en este caso no es necesario porque no estás llegando a tantas personas todavía, ¿no? Otra pregunta es, si yo como inversor o como fondo de startup nunca he invertido en una startup, ¿qué debo hacer o buscar para invertir en una startup en Bolivia? Este es un tricky question. En Bolivia, bueno, puedes acercarte a las aceleradoras y a las incubadoras que tiene en Bolivia. Está Cainco también, que tiene su propio programa para startups. Es literalmente, y Alex no me va a dejar mentir, es buscar, es investigar con tu propio network, permitir que se acerquen a ti también a veces los propios emprendedores que tienen estas ideas tan grandes y que te hagan un pitch, que le llamamos, que te presenten y que a partir de ahí empieces a investigar. Pero lo primero, como decía Alejandro, que se tiene que hacer es conocer cómo se invierte, es conocer este proceso de inversión y entender perfectamente cómo funge tu inversión en la startup, qué recibes a cambio cuando no recibes acciones, cómo le haces para tú ayudar a la empresa, cuáles son tus derechos y obligaciones como inversionista. Entonces, lo primero es, yo diría, capacitarse, lo siguiente es encontrar la startup, de ahí viene ya evaluarla y finalmente invertir, ya conociendo perfectamente cómo funciona, ¿no? Habla alguien por aquí, ¿qué tipo de empresas deben ser las startups que reciben inversión? Bolivia, Estados Unidos o ambas. Bueno, yo siempre recomiendo que las primeras inversiones sean en el país donde está la compañía. Entonces, si la compañía va a operar en Estados Unidos, pues eventualmente tiene que hacer algo en Estados Unidos para formalizarse, una LLC o una C Corp, que es muy común. Pero si va a operar en Bolivia, en Latinoamérica, en los países aledaños, pues no hay necesidad de crear una startup en Estados Unidos, a menos que vayan a levantar una cantidad importante de capital en Estados Unidos. Hemos visto una y otra vez a empresas allá afuera que hacen esto y al final terminan con unos problemas enormes de pagar impuestos en Estados Unidos. Le pasó al fundador de Grupo SAP, bueno, en su caso se llama Viva Real Grupo SAP, que es Brian Ricard, que pagó millones de dólares en impuestos en Estados Unidos sin haber hecho un solo negocio en Estados Unidos y sin haber recibido un solo peso de clientes en Estados Unidos. Entonces, hay que también entender por qué se quiere formalizar en Estados Unidos, cuál es la estructura legal fiscal que se va a utilizar y consultar a los abogados y a los contadores para entender perfectamente cuál es el proceso.
Si son empresas en etapa pre-seed o seed, yo recomendaría que sean startups en Bolivia, formadas en Bolivia, y que los inversionistas hagan su tarea de invertir como inversionistas internos, personas de Bolivia, o inversionistas extranjeros, de acuerdo con las leyes de Bolivia, ¿no? Ya en etapas más avanzadas, definitivamente es posible invertirla, hacer la inversión en una empresa controladora en Estados Unidos, pero todos también van a pasar a ser inversionistas allá. Va a depender mucho de la estructura financiera fiscal, ¿no? ¿Cómo se evalúa una startup en etapa pre-seed y qué tamaño suele ser una ronda pre-seed? La evaluación es más ambigua entre más reciente es la compañía, entre más pequeña es, más joven. Entonces, las evaluaciones iniciales en etapas pre-seed, seed, normalmente se dan con modelos de evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos. Se ocupan algunos modelos como un método Berkus, método VC, método Scorecard, pero también se hacen proyecciones financieras porque se necesita saber cuál es el conocimiento financiero del propio emprendedor para saber hacia dónde va su compañía, aunque no va a ser muy común evaluarla sobre eso o va a ser una parte pequeña de la propia evaluación. Entonces, al evaluarlas con estos métodos, evalúas mucho más al equipo, a la compañía, a la idea del negocio o cualquier otro aspecto que no tenga que ver con el proceso económico a largo plazo. Transacciones comparables también funcionan. Oye, ¿cómo evaluaron a mi competidor o a esta empresa que hace 2, 3 años recibí inversión y yo estoy atacando su mismo mercado? ¿Cómo están hoy las evaluaciones? Entonces, eso suele suceder. Y en cuanto al tamaño de las rondas pre-seed, pues hay de todo, pero yo les puedo decir, aquí en México, por ejemplo, que somos un ecosistema a medias todavía, no hemos llegado a ser un ecosistema tan desarrollado como Estados Unidos. Las rondas están variando entre 1,5 hasta 3, 4 millones de dólares en etapa pre-seed. Es una cantidad importante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay etapas previas, ¿ok? Que son las etapas de friends and family, por ejemplo, que son ya de amigos o de cercanos o de algunas personas que consideran la empresa buena, que en esas etapas es mucho más baja la evaluación y es más como una evaluación rápida, ¿no? $500,000 porque este inversionista ángel, amigo de la familia, me dio $50,000 para poder iniciar. Y así sucede a veces que en esa etapa pre-seed, se podría decir, entran algunos inversionistas ángeles. Sin embargo, donde normalmente entran es esa etapa pre-seed, que en esta etapa específicamente y en la etapa seed, como comentan también, hay evaluaciones de todo tipo, como les digo, de 1, 2, 3, hasta 4 millones de dólares, ¿no? Ya para una etapa seed hemos visto evaluaciones desde los 7 hasta los 15 millones. Entonces sí son variables y como dice Alex, algunas empresas solo buscan eso, ¿no? Veo por aquí que Gabriela quiere responder una pregunta de Mirik Multipago que dice, ¿necesariamente el startup debe haber pasado el punto de equilibrio para invertir en ella? Gabriela, no sé si quieras tú responder esa pregunta. No, justamente fue un clic, pero si podrías dar respuesta tú. Claro, no es necesario, no se preocupen. Para invertir en una startup es incluso normal que vayan a ver números rojos durante años, ¿ok? Y durante años me refiero 3, 4 años. Es muy poco probable que el startup llegue a un punto de equilibrio año 1 o año 2. Si lo hace hay que revisar por qué está proyectando eso. Pero en el promedio de inversión, de hecho, es muy poco común que las startups lleguen a un punto de equilibrio antes del año 3, 4, ¿vale? Entonces, no esperen a que estén en punto de equilibrio, nunca van a encontrar, es muy poco probable que encuentren una empresa que digan, wow, está en break-even, voy a invertir por esa razón. No, lo más probable es que la empresa no esté creciendo lo suficiente, no esté apostando lo suficiente por ese crecimiento exponencial y están reservándose mucho el crecimiento, gastando poco, pero al mismo tiempo entrando poco dinero como venta. Entonces, no le tengan miedo a invertir en empresas que llevan 1 año o 2 años en números rojos, porque todavía le falta otros 2 o 3 años en números rojos y van a tener que ser resilientes ante este proceso. ¿Y cómo van a lograr mantener números rojos? Bueno, con otras rondas de inversión, ¿no? Si ustedes están invirtiendo en una ronda pre-seed, esperen que le dure 1 año este dinero. Una ronda seed, 1 año y medio, ¿no? Entonces, es muy común que en estas etapas, 1 y medio, 2, 3 años, todavía esperen que las startups estén en números rojos y no se preocupen si lo están, porque su retorno no va a venir de las utilidades. El retorno de ustedes va a venir de la evaluación de la empresa, ¿ok? Entre más valor tenga, más retorno van a tener ustedes en el largo plazo, ¿vale? Veo por aquí que preguntan si en México están regulados los SAFEs y cuál es la norma para regularlos. Bueno, en México
no existe una regulación directa hacia los SAFEs, como es un acuerdo, es un contrato entre dos partes. De hecho, el SAFE en México, hay algunos que le llaman APIC o hay algunos que le llaman EMIAT o IMIAT, que es una versión similar, y de hecho Alex firmó uno de estos cuando él invirtió en Sincel. Y este proceso de invertir en un SAFE versión mexicana es el mismo que en Estados Unidos bajo bases legales mexicanas. Y va a tener, en este caso, la ley mercantil en México como la base de un contrato entre dos partes, ¿vale? Y eso es lo mismo que sucede con el SAFE. No hay una norma como tal en casi ningún país, pero se rige bajo las leyes mercantiles del propio país donde se está firmando, ¿no? Y de hecho, cuando se firma un SAFE, yo recomiendo que haya una confianza implícita en el proceso. No es como que haya una acción que respalde el SAFE. Lo que respalda el SAFE es quirografario, no es la firma de las personas que están detrás. Entonces, si ustedes como inversionistas van a firmar un SAFE, tiene que haber mucha confianza entre las partes para entender perfectamente cómo funciona el dinero que se va a utilizar y cómo eventualmente el SAFE se va a convertir en acciones. También es bien importante eso, ¿no? Por aquí otro espectador anónimo dice, disculpe, de noticias de VC sobre los SPACs. Quisiera saber cuál es su impacto en la industria. Bueno, los SPACs son shell companies que ya están listas para irse públicas, que entonces adquieren empresas, startups o scale-ups para automáticamente llevarlas a un proceso público sin tener que pasar por todo el proceso de hacer pública una compañía cuando ya está operando. Entonces, estas SPACs son muy especiales porque permiten a empresas que antes no podían hacerse públicas tan rápido, hacerlo en cuestión de meses, 6 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, es bueno porque además reduce los gastos, sin embargo, es más riesgoso porque no hay un proceso de una empresa calificada para evaluar la compañía, para hacer todo el proceso de levantamiento de la información y criterios financieros, fiscales, legales. Simplemente entran estas compañías que ya tienen el proceso fiscal, legal, financiero hecho para adquirir a otras y automáticamente suben, se podría decir, a bolsa, y pueden tener varias empresas dentro de este SPAC. Su impacto ha sido mediocre, en mi opinión. Han tenido retornos relativamente malos después de 6 a 12 meses, que se volvieron hace prácticamente 1 año famosos, pero hay algunas muy buenas. Entonces, aquí tiene mucho que ver con el equipo de management del SPAC para invertir en ese SPAC y entonces decir que este equipo va a hacer mucho mejor trabajo que el propio emprendedor en levantar la empresa para hacer una oferta pública. Entonces, yo recomiendo investigar muy bien quiénes son los dueños y los managers de estos SPACs, qué empresas van a empezar a levantar a través de ese SPAC, y una vez que ya está levantado, cuál es su acción, cuál es su precio de acción y cuál es la evaluación de ese precio de acción para venderlo en el mercado público. Yo te diría, en México hay 12 SPACs, creo. Entonces no es algo muy común en Latinoamérica todavía, pero Estados Unidos debe haber, creo que ya está cerca de los 100. Entonces, si es una oportunidad para invertir, adelante, como una parte importante de un portafolio. Ya existen las empresas públicas allá afuera para que sean parte de ese portafolio público, ¿no? Otro que dice aquí, ¿qué debe hacer un fondo además de invertir en relación al apoyo que puede o quizá deba realizar para ayudar a crecer la startup que invierte? Hablando de esto, de hecho es algo que estamos platicando ahorita en nuestro curso para levantar nuestro fondo de inversión. Es bien importante que el fondo no nada más ponga dinero, no nada más ponga capital, sino también ponga recurso intelectual, recurso de apoyo, llevar a las empresas a tomar mejores decisiones. Entonces se convierte en otro advisor, donde se juntan al menos una vez al mes. El fondo de inversión da su estrategia, su opinión, ¿no? A veces incluso tiene un asiento en el consejo, ¿no? Hay un derecho muy importante de lado. Entonces va a depender mucho, ¿ok? De cómo es la relación con los emprendedores, porque, por ejemplo, un ángel inversionista en una etapa temprana es muy, muy valioso. Le puede abrir mercado, le puede abrir alianzas, le puede abrir su network. Pero cuando ya está en la etapa 3 o 4, en una serie A o una serie B, este ángel inversionista necesita decir, ok, yo ya hice mi trabajo en este año o 2 años, ayudar a la empresa, y ya puedo darle la batuta, pasar la batuta a una persona que tiene mucha más experiencia en etapas más avanzadas. Y es lo que algunos inversionistas fallan de ver. Me tocó estar en una startup
donde hacíamos sindicatos, y los sindicatos propios de inversión, el dueño de los sindicatos decía, es que tienes que contactar a todas las startups que ya están en etapa en Serie A. Y yo le decía, ¿para qué? Estas personas ya están en las grandes ligas, ya no necesitan a un experto en etapa Serie C, Serie A, ellos ya necesitan expertos en etapa de Serie B, porque ya necesitan crecer hacia ese momento, a la siguiente ronda de inversión, a mejores inversionistas y más grandes. Yo lo único que voy a hacer es estorbar. Ahora, si ellos vienen a pedirme algún consejo específico por la confianza y la experiencia que llegamos a tener como fondo de inversión, claro que sí, no se lo vamos a negar, pero si pasa de nuestro entendimiento y de nuestro expertise, para eso los fondos también tienen a otros fondos de inversión más grandes como aliados y le dicen, oye, tengo esta startup que necesita ayuda con esto. Y casi siempre en este ecosistema hay mucho apoyo entre partes, ni siquiera pagado a veces, ¿no? Es mucho de, hey, dale un advisory de 1 hora y luego yo te invito a unas cervezas o te invito a un café, te llevo a comer para agradecerte, pero ese es prácticamente cómo funciona este ecosistema, que es muy noble en ese aspecto, ¿no? El título de la charla es ¿por qué invertir en startups? Entonces, ¿por qué? Bueno, yo te diría la principal es porque tiene un retorno muy grande, ¿ok? La verdad, la inversión es generar mejores retornos, generar más capital en el largo plazo. Entonces yo te diría, Davor, lo principal es eso. Lo segundo son empresas que realmente están haciendo un impacto importante en el mundo. No son empresas tradicionales. Las startups solucionan en su mayoría, no todas, pero en su mayoría problemas importantes de la sociedad y en Latinoamérica más. ¿Okay? En América Latina están haciendo una excelente labor de solucionar problemas reales de países que tienen un desarrollo muy largo por delante todavía, ¿no? Y la tercera es una parte muy padre porque no es como las empresas grandes donde dices, yo estoy invirtiendo en Apple o en Facebook o cualquiera de las empresas que están en el mercado público. No, tú estás invirtiendo de manera hands-on, incluso en algunos de estos casos con los emprendedores y los conoces y se vuelven amigos tuyos y se vuelven colegas tuyos y eventualmente en 10 años ya tienen más dinero que tú, ¿no? Porque ya son mucho mejores y ellos te pueden invertir de regreso, pero te dan un retorno importante como propio inversionista. Entonces, es muy padre ese atractivo, ¿no? Pero yo te diría, definitivamente es un riesgo altísimo invertir en startups. Como les digo, el 75% del segundo año ya no existen. Entonces, los outliers, esas empresas que están en retornos muy altos son los que compensan a los retornos de otro tipo. Por eso es recomendable, o tú como inversionista, de alguna manera tener un proceso de diversificación o en su caso dejarlo a los profesionales como por ejemplo en fondos de inversión o en sindicatos de inversión como lo hizo Alex, que lo hizo a través de un sindicato de inversión. Todo el proceso legal de inversión lo hicieron a través de ese sindicato. Alex lo que hizo fue analizar la empresa, juntarse incluso con uno de sus fundadores para entenderla perfectamente e invertir. Entonces, esa es la razón, ¿no? Porque esas son las tres principales razones. Y hay un sinfín ahí afuera, pero claro, te voy a decir, el retorno es la principal razón y por eso tampoco se invierte todo tu dinero. Se invierte una parte alícuota, digamos, de toda tu inversión en tu portafolio, ¿no? ¿Qué pasa si la startup no tiene activos? Bueno, te voy a decir de una vez, casi ninguna startup va a tener activos tangibles como tú crees, va a tener computadoras, va a tener escritorios, pero su activo intangible es donde está lo importante, su software, su servicio, su manera de hacer las cosas, sus propios empleados, su equipo de trabajo, son sus activos más grandes. Entonces es bien importante que no tomes en cuenta los activos de la propia empresa porque los activos no te van a dar mucho valor para invertir, no te van a decir mucho sobre la misma. Los activos tangibles, los intangibles, ahí es donde está la salsa secreta de las empresas, ¿no? El equipo es un activo intangible y es una salsa secreta. El software que utilizan o la creación de ese propio software es una salsa secreta también, ¿no? Y por acá viene otro que dice que la ley de Bolivia no establece un pago mínimo de dividendos a accionistas en minoría, no establece mecanismos de salida de accionistas. Pregunta, ¿cómo actúes en función de estas restricciones para seguir adelante? Si la empresa no hay salida, no hay un mecanismo para la salida de accionistas, o sea, que no pueda la propia sociedad comprar tus propias acciones, va a tener que ser alguien más la persona que las compre, ¿ok? Entonces, normalmente las startups no van a tener un dividendo,
no van a dar dividendos, de ahí no va a venir el retorno, sino que, te doy el ejemplo perfecto, tú ahorita inviertes en una startup $1 millón, ¿no? Junto con otros inversionistas que invierten en total $1 millón, en una startup que vale 10 millones. En el largo plazo, esta startup llega a valer $100 millones, o vamos a ponerle $200 millones en un caso muy bueno, ¿ok? Entonces, tu retorno en ese momento, de acuerdo al papel, se vuelve un 20x, ¿vale? ¿Qué sucede? Si está evaluada en eso y llega una compañía a comprarla, porque eso sí puede suceder, ¿vale? Llega una compañía grande y compra esta empresa que tiene que pasar a través probablemente de un mecanismo de antimonopolios y a la aprobación probablemente de diferentes órganos gubernamentales, como en todos los países. Aquí, por ejemplo, en México, Corner Shop pasó por 9 meses de un infierno para poder levantar la inversión de Uber que iba a comprar a sus accionistas. Pero en Bolivia deben tener probablemente este tipo de mecanismos también, que si son aprobados, pues en ese momento tú invertiste $1 millón y ya tienes 20 millones. ¿Ok? Entonces ahí están los grandes retornos que pueden tener. Ahora, hay portafolios de inversión que, como les digo, no vas a tener solamente ese retorno. Puede que hayas invertido en 10 startups y 5 no les fue nada bien y quebraron. Y luego hay otras 2 o 3 que les fue más o menos, ¿no? Pero a esta que le fue excelente, pues ya te dio prácticamente el doble de retorno por haber invertido 10 millones en varias startups. Una te dio ya 20, ¿no? 20 veces. Entonces, bien importante esa parte también de diversificar y de plantear varias inversiones en diferentes startups. Otra es obviamente salir a bolsa, ¿no? Que puedes salir a bolsa en Bolivia o en Estados Unidos y ahí es una capitalización no rápida, pero muy fácil, ¿no? Vendes tus acciones en un mercado secundario o en un mercado primario y listo, ¿no? Y finalmente hay una pregunta por acá en el caso de Vida Real, fue porque utilizó la figura C Corp. Brian Ricard en realidad aconseja llamar a LLC incluso en fases iniciales. Sí, la verdad, y si se dan cuenta lo mencioné, las LLC restringen la responsabilidad, ¿no? De todos los inversionistas, ¿vale? A través de los inversionistas y de los propios fundadores, ¿no? De pagar sus impuestos en Estados Unidos o en otro país en el que tienen su capital, ¿vale? Entonces, yo no soy abogado, entonces no tomen esto como como legal advice, porque no puedo, no tengo mi licenciatura en Derecho, pero por lo que he visto, ahora las empresas están haciendo un LLC que tiene una responsabilidad limitada sobre lo que se puede hacer en Estados Unidos, entonces no pueden hacer ni un solo negocio en Estados Unidos, no pueden tener un solo ingreso porque en ese momento tienen problemas, no pueden dar ningún dividendo porque en ese momento pagan impuestos en Estados Unidos, y hay otras restricciones mucho más operativas, por ejemplo, de la cantidad de inversionistas que puede haber, de cómo los inversionistas pueden entrar desde países extranjeros, pero eso definitivamente un abogado se los puede solucionar muy rápido. No tengan miedo de, como inversionistas, acudir a un abogado especialista en esto, porque la mayoría de los abogados tradicionales no va a saber exactamente qué decirles, ¿ok? Entonces, como en el caso de Brian Ricard de Viva Real, asesórense con un abogado que realmente sepa esto y no por ahorrarse, y no le digan a la startup que por ahorrarse dinero haga algo de lo que en un momento se pueden arrepentir y pagar $100 millones en impuestos en Estados Unidos cuando no debían haber pagado esa cantidad, ¿vale? Entonces, esas son todas las preguntas. Gracias, Rodrigo, por tus felicitaciones. En realidad lo apreciamos muchísimo. Y Alex, no sé si tengas algunas palabras finales para el grupo de inversionistas potenciales que tenemos aquí. Pues nada más aprendiendo haciendo. Creo que es invitarlos a que se sumen y sobre la marcha. Va a demandar seguramente aprender, tal vez equivocarse, pero está padre. Excelente. Pues gracias, Alex, por el tiempo que estuvimos por acá. Veo una última pregunta de cuál es el momento de considerarse una startup, contrato un asesor legal día 1. Hay asesores que te van a cobrar poquito para formalizar, para contratos, pero conforme va avanzando el tiempo vas a pagarle más a ese asesor. Ahora sí que investiga porque sea uno bueno y que realmente te ayude a formalizar la empresa de la mejor manera desde un principio. Entonces, pagar unos pesos o unos dólares extra por ese asesor va a valer la pena en el largo plazo. Bueno, muchas gracias, Víctor y Alejandro, por resolver todas estas consultas. De verdad que ayuda muchísimo para entender mucho más este ecosistema, ¿no? A continuación, vamos a
a tener unos testimonios de personas que han invertido en startups, pero antes mencionar que esto no hubiera sido posible sin la colaboración de nuestros organizadores, en los que se encuentran Solidez, Pista 8, Hub 7, Innova App, Cainco, y con el apoyo también de BitLab, ¿no? Es innegable el rol que ejercen las aceleradoras en la animación del ecosistema de emprendimiento e innovación, y justamente para conocer el impacto que esta genera, hemos invitado a 4 startups para que nos comenten brevemente cómo las ha beneficiado participar en un programa de aceleración. Le doy la bienvenida a Daniela García, CEO elemental de Startup Acelerada de Innova App. Por favor, si puedes comentarnos tu experiencia. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo soy CEO de Elemental. Elemental es una academia tecnológica que, bueno, inicialmente nace como una academia presencial, hoy en día es una plataforma tecnológica que desarrolla programas educativos que específicamente en la educación STEAM, ¿no? Para poder formar las habilidades del siglo XXI necesarias para que los chicos puedan afrontar los desafíos del futuro, ¿no? Elemental tiene 3 líneas de negocio. Una es la de negocios B2C, otra de negocios B2B y una de B2B2C, ¿no? Inicialmente empezamos con el B2C solamente, ¿no? Y a medida que participamos de programas de aceleración, bueno, hasta el momento hemos participado de 2. Uno, el de Innova, de Cainco, y otro en México, ¿no? de emprendimientos sociales, ¿no? Ambos nos han ayudado, la verdad, mucho, porque nos han dado la oportunidad de revisar algunos procesos que tal vez cuando estamos en el día a día los pasamos de pasada, o sea, no le ponemos la atención necesaria, como por ejemplo, desde hacer el Customer Journey, encontrar los puntos de satisfacción o de felicidad que le damos a los usuarios cuando están interactuando con nuestros servicios o están tomando nuestros servicios, y los puntos de dolor también, analizar cómo están nuestras estrategias de marketing, qué podemos cambiar, ¿no? Y hasta la posibilidad de poder contactarnos con posibles, ya sea financiadores o inversores, ¿no? Entonces, para mí ha sido una buena experiencia darme ese tiempo de poder analizar cada una de esas áreas que son importantes, ¿no? Desde la estructura de la empresa, la parte financiera, ¿no? Y muchas otras áreas más. Entonces, de la experiencia que tuvimos con Innova, me gustó mucho el hecho de que nos pudieron al final hacer unas citas, un speed dating con algunos fondos de inversión, algunos inversionistas ángeles y algunos fondos en general que invierten en startups. Entonces, de ahí tuvimos un buen contacto con Fortaleza, con el cual estamos todavía en contacto, ¿no? Y adicionalmente, digamos, de otra experiencia que tuve de aceleración, tuve la posibilidad también de conseguir un financiamiento, ¿no? Entonces, la verdad que es un proceso muy bueno, se lo recomiendo a todas las startups, y también es bueno que los inversionistas se empapen mucho de ese proceso y incluso puedan dar seguimiento a un poco del trabajo que se viene realizando con las aceleradoras una vez que hagan una inversión con una startup, ¿no? Porque el aprendizaje nunca termina, ¿no? Entonces, esa sería mi experiencia. Muchas gracias, Daniela, por contar tu experiencia. Ahora damos la bienvenida a Juan Javier Estensoro, que es CEO de Envíos PET, que participó en el programa de aceleración en Pista 8. Adelante, Javier. Gracias, Gabriela. Buenas noches a todos. Para aquellos que no me conocen, soy Juan Javier Estensoro y soy uno de los cofundadores de Envíos PET. Voy a ser bien breve qué es Envíos PET. Somos un e-commerce enfocado a lo que es mascotas, ¿no? Donde brindamos el servicio ofrecemos productos como alimentos, accesorios, juguetes, no necesariamente la mascota en sí, ¿no? Pero todas las cosas que necesita una mascota, ¿no? Y ahorita estamos diversificando a distintos servicios y también vamos a tener puntos físicos, ¿no? Como baños y peluquerías, entre otras cosas. Bueno, me pidieron que dé una pequeña 2 minutos charla de cuál fue mi experiencia en la aceleradora, ¿no? Nosotros como Envíos PET nos graduamos de Pista 8. Antes que nada es un lujo. Y creo que haber sido Pista 8, haber pasado ya, me pongo a pensar, es haber nacido con padres, ¿no? Y haber sido criado con padres
a diferencia de huérfanos, ¿no? No significa que alguien huérfano pueda ser exitoso, pero para nosotros Pista 8 fue como nuestros padres. ¿Y qué nos enseñó? Algo que te enseña una aceleradora es prácticamente a detectar los problemas que uno se enfrenta en sí mismo. Prácticamente te enseñan y te dicen de que tu hijo es feo. Cuando hablo de tu hijo es tu producto, tu servicio, ¿no? El gran error que todos tenemos es de que le preguntamos a nuestros padres, a nuestros amigos y no por mala gente, pero nos mienten y nos dicen está excelente, buenísimo, me encanta. Pero en la aceleradora es distinto. Te apuntan los problemas para mostrarte las distintas nuevas oportunidades que se crean. Y un claro ejemplo somos nosotros. Cuando nosotros empezamos en Pista 8, empezamos con un modelo de negocio, el cual era un Amazon en escala pequeña, Bolivia, ¿no es cierto? Un e-commerce de multicategorías, ¿no? Al graduarnos de Pista 8, totalmente pivoteamos, cambiamos el modelo de negocio, vimos las oportunidades y nos fuimos a la vertical de mascotas. Hoy en día, gracias a esas decisiones, gracias a los mentores, gracias a la asesoría que hemos tenido un crecimiento del más del 300%, ¿no? Y la verdad que, como digo, ¿no? Para nosotros una aceleradora puede ser como tus padres. Recomiendo que todos tengan, y me gustaría que tengan la posibilidad de ser parte de una aceleradora porque realmente es un game changing en el juego, ¿no? Una vez uno pasa por ese proceso. Quería ser tan breve y después todo lo que dice Daniela estoy de acuerdo en la parte de mentores, de inversionistas, entre otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Juan Javier, por comentarnos tu experiencia. Ahora es el turno de Mauricio Barrera, que es CEO de Easy, que accedió al programa de aceleración de solidez. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Gabriela. Primero que nada, agradecerle a Inco por la invitación. Nosotros en Easy Soluciones Digitales ofrecemos una plataforma, una aplicación para empresas que están buscando transicionar a una gestión digital. Algo que nos diferencia es que es una aplicación con alto énfasis en la experiencia del usuario, es intuitiva, de fácil uso y además es multidispositivo. Eso quiere decir que puedes tener la información desde una computadora, desde una tablet, desde un celular y virtualmente desde cualquier lugar con conexión a Internet. Trabajamos justamente en una plataforma en la nube, entonces la información se sincroniza en tiempo real y permite generar eficiencias en distintos procesos de una empresa, ¿no? Back office principalmente. En este sentido, ¿no? Al igual que algunos startups colegas aquí, hemos participado de procesos de aceleración. Yo voy a hablar particularmente sobre el de Fundación Solidez, que es Solidez Aceleradora, también, pero hemos participado en Pista 8. De todas formas, yo creo que a grandes rasgos una aceleradora es una, como bien mencionaban ya los colegas, una oportunidad para que tu startup, para que tu empresa afine mucho su product market fit. Eso significa, ya tienes el negocio, estás corriendo, tienes tracción, pero hay errores, hay cosas que das por sentado, ¿no? En el día a día de tus operaciones, y la aceleradora te da un espacio para poder pensar, analizar mucho a profundidad tus procesos. Hablaban de ¿no? los puntos de alto y baja en un journey del customer, en fin. Te ayuda también a hacer mucho networking, te contacta con clientes potenciales, te contacta con inversionistas potenciales. Nosotros, a raíz de la aceleradora en solidez, hemos logrado concretar una serie de inversión. Es más, somos el primer startup boliviano que ha tenido inversión de un fondo boliviano. Eso es algo de lo que estamos muy orgullosos también y ha sido gracias a la aceleradora, ¿no? El proceso de aceleración. Y finalmente, algo que también rescato de un proceso de aceleración es que te da mejores prácticas. Porque, claro, un emprendedor hace negocio, hace empresa, pero muchas veces lo haces de manera empírica. Un proceso de aceleración te ordena y te ayuda a generar desde ¿no? el proceso para medir todos estos indicadores de los cuales hablaban, ¿no? Víctor y Alex. Son cosas que al parecer no tendrían importancia, pero cuando vas avanzando entiendes que son bastante importantes. Un ejemplo de eso es empezar a medir, ¿no? tu lifetime value, como les decía, y ver que gracias a lo que estás ordenando tu casa y estás trabajando en desarrollar la empresa, tienes un crecimiento. Bien mencionaba Juan Javier, ¿no? En órdenes de los centenares de %, ¿no? De un año a otro. Entonces yo creo que es una experiencia muy valiosa y es algo que una empresa un startup debería intentar llegar una vez que tiene un producto mínimo viable con tracción. Eso es mi experiencia por mi lado. Gracias.
Muchas gracias, Mauricio. Igual está Edwin Guzmán, que es CEO de Etnos, quien participó también en el programa de aceleración en Hub 7. Así que adelante, Edwin, para que puedas comentarnos tu experiencia. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y a todo el equipo de la CAINCO. Como mencionaba, mi nombre es Edwin Guzmán. La startup, bueno, en realidad emprendimiento le llamo yo, que nosotros tenemos Etnos. Es una agencia de marketing digital. Pero lo que les voy a contar es desde mi experiencia trabajando dentro de una aceleradora que era el Hub 7 y también siendo acelerado por esta aceleradora en una segunda etapa, ¿no? En mi carrera de emprendedor. Creo que el impacto que tiene la aceleradora va mucho más allá de los emprendimientos como tal, va desde todo el ecosistema. Imagínense a una persona joven que tiene muchos sueños para hacer en el mercado laboral, pero que este mercado laboral ofrece muy poco, se ve muy aburrido, ¿no? Y de pronto en esos años nunca había escuchado antes, y lo escuché por primera vez en una aceleradora de metodologías ágiles, ¿no? De emprendimientos, Lean Startup. Y para los que queríamos hacer cosas diferentes o teníamos intenciones diferentes con nuestras carreras, encontramos un espacio, ¿no? Y de pronto estábamos rodeados de jóvenes emprendedores. En ese momento recuerdo emprendimientos que son bien conocidos en Bolivia, como Mamut, por ejemplo. Llegamos a conocer en ese ecosistema en eventos como Startup Weekend, por ejemplo, que eran impulsados por aceleradoras de emprendimientos como Mamut. Sequi, Conaxis, por ejemplo, que es una de las agencias que miramos mucho, eran emprendedores que estaban empezando a trabajar en este ecosistema. Y la aceleradora era parte también de fomentar y también articular ese ecosistema, al menos acá en Cochabamba, ¿no? Luego llegué a trabajar por cosas del destino en la aceleradora y bueno, vimos a muchos emprendimientos de base tecnológica interesante. En esa primera vez escuchábamos estoy hablando de casi 10 años, el término fintech, ¿no? Soluciones de pagos en línea que empezaron a aparecer en ese momento y que nos parecían súper interesantes y súper innovadoras, ¿no? En una siguiente etapa, el Hub 7 nos dio la oportunidad a mí, a mi cofundador que se llama Sergio, a invertir en una startup que en ese momento debió llegar a ser la competencia de Ultracasa, ¿no? Tenía un modelo similar, pero que al final nosotros terminamos convirtiéndolo en una agencia porque igual las startups pueden fracasar. Y en ese tiempo fue por errores de equipo, ¿no? Sin embargo, pudimos hacer un pivote bastante interesante con las vinculaciones comerciales que nos hizo Hub 7. Y bueno, básicamente lo que ellos nos ayudaron, y puedo recalcar, fue adelantar 5 años de trabajo, tanto de aprendizaje, pero también de validación de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos ofrecer y qué era lo que realmente estaba demandando el mercado en aquel entonces? ¿Y qué podíamos sacar de innovador que nos permita competir a nosotros también como startup, ¿no? Para ese entonces éramos un equipo de 3 personas, con 3 grupos de inversores en el cual el Hub 7 también invirtió en nuestro proyecto. Y ahora somos una startup con un equipo de casi 10 personas y que ha tenido más de 2 docenas de clientes y de los cuales también estamos orgullosos porque nos han ayudado también en ese proceso de escalabilidad, por así decirlo. En resumen, lo que les podría compartir es que la inversión en startups y hacerlo a través de aceleradoras, las ventajas son de que entrar en un programa de aceleración funciona como un combustible para nosotros, pero también para los inversionistas, ¿no? En el que se va a acelerar en el momento adecuado y se va a acelerar con la potencia adecuada para que reducir esas probabilidades de fracaso de los emprendimientos, pero también potenciar o aumentar las probabilidades o oportunidades que ofrece el mercado, ¿no? En cuanto a las startups, lo principal que considero que debería ser considerado por los inversionistas es justamente lo que hablaban los anteriores speakers, el tema de la escalabilidad acelerada, el poder escalar a grandes pasos, pero también porque invertir en startups es quizás la apuesta más grande en innovación, no solamente para las startups como tal, sino para las empresas a las cuales estas startups están vendiendo servicios y están ofreciendo productos también, ¿no? Porque hay muchas startups que sí llegan a business to consumer, pero también muchas que tienen soluciones B2B.
y que no solamente permiten crecer a las startups, llegar a través de ese mercado, pero también permiten a estas otras empresas tradicionales, corporaciones, etcétera, acelerar esos procesos de innovación dentro de sus empresas, ¿no? Tener una perspectiva nueva, que eso también me parece súper importante considerar. Eso es lo que quería compartirles. Trabajar con este tipo de modelos acelerados incluso nos ha permitido ayudar a la cadena más grande de farmacia de Cochabamba a brindar servicios súper personalizados en tiempos de pandemia. Por ejemplo, hemos visto cómo han implementado modelos de e-commerce también con otras startups que son de desarrollo en las cuales hemos trabajado en conjunto, e incluso hemos ayudado a uno de los centros de desarrollo integral más grandes de Santa Cruz a crear todo un modelo de negocio que esté enfocado en estas metodologías, ¿no? Entonces, el efecto creo que es multiplicador y nos beneficia a todos. Y como les decía, apostar e invertir en startups y quizás hacerlo con aceleradoras es justamente hacer una apuesta grande, pero hacerlo de una forma más segura. Exactamente, Edwin. Muchas gracias por comentar tu experiencia. De esta manera damos por concluido el webinar, pero antes quisiera que puedan verificar en el chat. Hemos colocado nuestros contactos si ustedes necesitan cualquier complementación o conocer más detalles de las próximas agendas de la Agencia de Innovación de CAINCO e Innovaad. Pueden contactarnos, por favor. Ahí están nuestros correos para que los puedan anotar. Y bueno, damos concluido el webinar ¿Por qué invertir en startups?, que fue organizado por Santa Cruz Innova, la Agencia de Innovación de CAINCO, Solidez, Pista 8, Hub 7, Fortaleza SAFI, Capital SAFI, SC Ángeles y Rocket U con el apoyo del BitLab. Recordarles que estén atentos ya que a lo largo del año tendremos otros webinars con la misma temática, además de otras actividades como eventos de speed dating para conectar startups e inversionistas. Muchas gracias por su participación y que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.